buenas noches y bienvenidos, en este caso un miércoles, al espacio de debate, porque hoy hemos adelantado el momento de emitir nuestro espacio de debate porque hablamos de Diputación y las personas que hoy nos acompañan en este programa tienen una reunión muy importante en el día de mañana. Así que hoy vamos a hablar del estado de la Diputación y para eso nos acompaña en plató José Manuel Latre, presidente de la institución. Muy buenas noches. Buenas noches. Y nos acompañan dos de los tres portavoces de los grupos políticos. Julio García, portavoz del PSOE, muy buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Fran Riaño, portavoz de Ahora Guadalajara. Buenas noches. Buenas noches. No nos acompaña la portavoz del Grupo de Ciudadanos, Yolanda Ramírez, porque se encuentra de baja y desde aquí la mandamos un saludo. Esperamos que pronto se recupere y que en el próximo debate sobre la Diputación esté aquí también sentada con nosotros. También hemos querido invitar a dos alcaldes, porque la Diputación trabaja por y para los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara. Así que hoy nos acompañan en plató José González Sopeña, alcalde de Mirabueno. Buenas noches. Muy buenas noches. Y también Montserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar a hablar del balance de lo que se ha hecho hasta ahora en la Diputación en esta legislatura. Más de 100 días, poco más de 100 días, en el que se han llevado a cabo muchas medidas, o pocas, depende de quien lo valore y de quien lo diga. Nosotros ya hemos escuchado a todos los partidos políticos hacer balances amplios, pero vamos a recordar algunas de las ideas. Vamos a empezar por el presidente de la Diputación, José Manuel Latre, que tiene 2 minutos para resumirnos un poco cómo calificaría él ese trabajo que se ha hecho en estos 100 días. Gracias, Rosa. En primer lugar, gracias por la invitación de Televisión Guadalajara para este debate. Y de que de alguna forma demuestra la importancia que tiene esta institución para el resto de los ciudadanos y también para los medios de comunicación, porque como tú has dicho, es el ayuntamiento de los ayuntamientos y en definitiva ese es el papel que nosotros queremos jugar. Es pronto para decirlo, aunque ya han pasado casi 4 meses, desde el 24 de junio yo ostento la presidencia de la Diputación y desde este principio agradecer a todo el equipo, a todos los diputados el trabajo realizado a lo largo de estos 4 meses, que han servido en principio para sentar las bases y en definitiva para seguir o marcar unas líneas de actuación. Hay que recordar, lógicamente, que es un periodo casi vacacional, pero que en definitiva hay que coger las riendas de esta institución y empezar a trabajar. El principio que se tiene es que la Diputación tiene que distribuir adecuadamente los ingresos. Hay que, de alguna forma, invertir en aquello que sea necesario y en esta provincia necesarios son los 288 municipios, más las pequeñas entidades locales, más las pedanías. La política, de alguna forma, que lleva el equipo de gobierno en esta Diputación es intentar, de alguna forma, invertir en aquello o gastar en aquello que es lo necesario, no malgastar y, sobre todo, teniendo en cuenta que de cara al próximo presupuesto, el próximo año, pues poder invertir en mayor cantidad. Ha habido un trabajo previo y de alguna manera pues se ha hecho bien, la administración o la Diputación está saneada y en ese aspecto pues nosotros estamos satisfechos por el trabajo realizado en esa recuperación económica. La preocupación que nosotros tenemos lógicamente es por seguir facilitando esos recursos que necesitan los pueblos y, en definitiva, destacar el trabajo con los ayuntamientos y con los alcaldes. Nos quedamos sin tiempo, pero sí quería preguntarle, aprovechando su presencia, por el personal que trabaja para la Diputación. El personal que trabaja en la Diputación es el alma mater de esta institución y, en definitiva, es en la que nos tenemos que basar todos los representantes políticos para llevar el funcionamiento. Es una personas con mucha experiencia, mucha dedicación y, en definitiva, son la base de esta institución. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántas personas trabajan para la Diputación? En torno a unos 600. ¿Y el presupuesto que maneja la Diputación? La Diputación son unos 60 millones de euros. De acuerdo, vamos a ver cuál es el balance que hace uno de los grupos de la oposición al Partido Socialista, Julio García, que considera que se ha hecho en estos prácticamente 4 meses. Bueno, a nuestro juicio, pese a que los ciudadanos de la provincia de Guadalajara, mayoritariamente, creo que en las elecciones del pasado 24 de mayo, pedían un cambio también en la Diputación, un cambio que supusiera abandonar esas prácticas que muchas veces hemos denunciado en el mandato anterior, es decir, en nuestra forma de entender las cosas se está pidiendo mayor transparencia, mayor equidad en el gobierno de la Diputación, mayor compromiso muchas veces con los pueblos de la provincia y también con la gente. Estamos hablando no solamente de ayudar a los municipios, sino también de socorrer a las personas que lo han estado pasando mal en nuestra provincia, pues llegando a través de planes de empleo o llegando a través de planes de emergencia social que no se han querido poner en marcha.
Nuestra valoración de este tiempo es que estos 100 días, estos meses que lleva este equipo de gobierno, se han caracterizado más bien por la inercia. No se ha producido ese cambio, pese a que se anunció en la investidura del presidente. A nuestro juicio no se ha producido ese cambio, se sigue con la misma tónica y no se han visto signos de que haya proyecto para revertir la tónica, la marcha que llevaba el gobierno en la Diputación. No se ha visto ningún proyecto sobre la mesa que indique que se tienen ideas para sacar a Guadalajara de esa situación que la crisis y las dificultades que estructuralmente tiene pues presentan en estos momentos, ¿no? Sí que tengo que decir una cosa que ha mejorado y es el trato, ¿no? Que muchas veces se agradece, pero que no es suficiente de cara a afrontar los grandes retos que tiene la provincia de Guadalajara. En estas próximas semanas, en estos próximos meses, veremos si se tiene de verdad compromiso de hacer una propuesta de inversiones, planes provinciales y otros planes de inversión que llegue a la provincia, a todos los municipios, en condiciones solidarias, con un compromiso firme y además en unas condiciones objetivas y transparentes. Por parte de Ahora Guadalajara, Fran Riaño, ¿qué visión tiene de estos primeros casi 4 meses? Bueno, coincidimos bastante con el Partido Socialista. La verdad es que lo que se ve es continuismo en lo político, aunque algún cambio quizás en las formas, ahora más amables, menos autoritarias, que también se han visto un poco forzados a ello por la pérdida de la mayoría absoluta, pero efectivamente el hecho de que el trato pueda ser más amable o menos autoritario efectivamente no es suficiente. Se sigue dando continuidad a las políticas austericidas que ya de paralización de la economía, de paralización de los proyectos o de menos proyectos, de disminución de la autonomía local, que se venían marcando que marcan desde el Gobierno central y que ya se venían desarrollando en la anterior legislatura. Derivado de esa sumisión al Gobierno central del señor Rajoy, y de la propia incapacidad del Gobierno para gestionar, llevar a cabo y ejecutar el 100% de aquello que presupuesta, pues se termina atendiendo más a la deuda de los bancos que a las necesidades de los ciudadanos de la provincia. Mira, en estos primeros días hemos visto cómo esto que digo se retrataba en una modificación presupuestaria hace apenas unos días para adelantar el pago de deuda a los bancos de 8 millones de euros, provenientes de un superávit de 16 millones y de un remanente de tesorería de 30 millones. Un superávit y un remanente de tesorería que, lejos de ser un éxito de gestión como pretende vender el Partido Popular, es el resultado de no hacer aquello que tenían planteado hacer. Es decir, en los últimos 4 años se han dejado sin ejecutar, entre unas cosas y otras, cerca de 50 millones de euros que los ciudadanos le dieron a la Diputación para que los convirtiera en nuevos y mejores servicios o infraestructuras y que al final han ido a engordar las cuentas de la Diputación, a hacer pagos adelantados a los bancos en lugar de a las necesidades de la provincia. Hemos escuchado las 3 visiones de 3 de los grupos políticos que componen la Diputación Provincial. Está muy bien lo que opina cada uno de ellos, pero lo que queremos saber también es lo que opinan a la hora de la verdad los propios alcaldes, que son, como le hemos dicho al inicio de este programa, para los que se trabaja desde la propia Diputación. Montse, ¿cómo ves lo que está haciendo la Diputación? ¿Cuál es la visión que tienes del trabajo de la Diputación? Yo, como alcaldesa de Fuentenovilla, y creo que comparten más alcaldes esta opinión, la Diputación Provincial de Guadalajara para nosotros es imprescindible. No veo cómo nos podríamos apañar nosotros, los ayuntamientos, en la Diputación Provincial. Imposible. La cercanía, yo la veo muy cercana con los alcaldes, donde siempre se te coge el teléfono, donde siempre nos están ayudando, pues en todo, porque la Diputación para nosotros lo es todo. Somos, Guadalajara somos 288 municipios, que si la Diputación Provincial no existiera, era imposible, no podríamos dar esos servicios a nuestros vecinos. Servicios, pues desde que no solamente es el asfaltado de calles, no, vamos mucho más lejos de eso. Cualquier problema que tenemos con agua, nos acordamos siempre de... nos quedamos sin agua en el depósito y la Diputación en muy poco tiempo nos lo tiene solucionado. Para algunos eso pues no puede tener importancia, para el que vive en una ciudad o en un municipio grande, pero para los municipios pequeños es mucho
es mucho lo que nos pueden hacer. Y la Diputación, como decía, para los ayuntamientos pequeños lo es todo. Es poder llevar la cultura a nuestros municipios, es poder llevar el deporte a nuestros municipios, es asfaltar, efectivamente, pavimentación de calles, es obra hidráulica. En definitiva, lo es todo. Sin la Diputación provincial, los municipios pequeños desapareceríamos muy rápido. Entonces, yo apoyo a la Diputación provincial, no lo veo de otra forma. Están siempre ahí, que cualquier alcalde llamamos a la Diputación, están siempre para ayudarnos, y los vecinos creo que lo ven. Y los alcaldes, creo que esta idea mía la comparten la mayoría de los alcaldes, sobre todo de los municipios pequeños. ¿Cómo se ve desde Mirabueno el papel de la Diputación y qué visión hay del trabajo que se hace y de la propia Diputación en sí, Pepe? Bajo mi punto de vista, las diputaciones, si realmente tienen un sentido, es la de ayudar a los pueblos pequeños, porque realmente somos los grandes necesitados, y en esta provincia principalmente está compuesta por pueblos muy pequeñitos, de 100 habitantes y de menos de 100 habitantes, que son realmente los que tenemos los problemas. Yo lo que sí echo de menos es que quizás con respecto a otra legislatura yo creo que se han minorado los servicios a los ayuntamientos. En algunos aspectos se han minorado los servicios. Luego puedo detallar algún caso. Y lo que sí querría es que se atendiese a los pueblos y que no hubiese discriminación por el sentido político de los ayuntamientos. Eso es lo que es una de las cosas que yo hago especial hincapié. Pues no se podrá ser un sitio político, se lo va a apoyar más, y a otros, pues en otro sitio político, pues lo vamos a dejar un poco más al margen. También entiendo que a los pueblos pequeños necesitamos muchísima ayuda, sobre todo, como se ha comentado, el tema del alumbrado público, temas de elevaciones de agua, de los trabajadores de la institución, pero yo creo que habría que potenciarlo porque en algún momento nos quedamos cortos. No se puede llegar a todos los sitios cuando realmente con premura se necesita algunas veces. Yo lo he sufrido este verano con el tema famoso de los corzos que hemos tenido y desde luego la Diputación se ofreció y lo hizo bien, y lo reconozco que lo hizo bien. Pero hay momentos en que yo creo que hay carencia de personal y debiera de haber más personal para poderlos atender más eficientemente a los pueblos. Ese es mi punto de vista. Vamos a seguir hablando de temas específicos que tenemos aquí apuntados en una lista, porque como somos muchas personas en la mesa, nos vamos a centrar en los planes en el plan de carreteras, en los planes provinciales y en el Dipuemplea, aunque luego veremos esas cuestiones pendientes que puede tener la Diputación o no, en qué falla o en qué tiene que mejorar la propia institución. Empezamos hablando del plan de carreteras, del que hemos hablado mucho tanto los periodistas como los propios políticos, y lo primero que queremos antes de que empiecen a hablar los partidos políticos es ver qué opinan los propios alcaldes de la marcha del plan de carreteras y de su necesidad de ejecución y de que termine y de que se esté haciendo mejor o peor. Pepe, ¿cómo consideras que se está haciendo el plan de carreteras y la necesidad de que la Diputación sea quien lo haga? La necesidad de las carreteras es fundamental, sobre todo para la comunicación y el desarrollo de los pueblos. Evitar que haya despoblación en los pueblos, cuanto mejores comunicaciones haya, mucho mejor, desde luego. Lo que yo el plan de carreteras, pues quizás se haya dilatado algo más en el tiempo. Algunos pueblos que estaban previstos al principio se han hecho al final, pero bueno, entiendo yo que es muy necesario, desde luego, entiendo yo que está bien hecho el plan de carreteras. Por parte, Monse, del municipio de Fuentenovilla, ¿cómo consideras que se está ejecutando el plan de carreteras y la necesidad de que el plan de carreteras lo haga la Diputación? No creo que haya otra forma de poder acometer esa necesidad que tenemos en los pueblos con las carreteras de la Diputación. Estaban francamente mal, estaban muy mal, y podemos disfrutar ahora de unas carreteras, todavía queda por hacer efectivamente, pero podemos disfrutar de unas carreteras más dignas de lo que había. Yo ahí aplaudo a la Diputación por ese plan de carreteras. Fuentenovilla no tiene carretera de la Diputación, pero sí que transitamos otras carreteras. La mejora que se ha hecho en la carretera de Albares al Pozo de Almoguera creo que está muy bien, pues como la que se ha hecho de Mondéjar a Drieves, como la que se ha hecho en Peñalver, en Alocén y Llana. Creo que era necesario acometer ese plan.
¿Que puede ir más despacio, más deprisa? Yo creo que todo en su tiempo, y lo importante es que las obras están hechas y podemos disfrutar un poco más de conducir por esas carreteras y no por caminos de piedra. Entramos en debate, tenemos 3 turnos de 1 minuto cada uno, no de 2, como hemos tenido antes, 1 minuto. Yo creo que la primera para establecer posturas y luego ya para que los distintos grupos puedan entrar en el debate que consideran oportuno. Empieza el presidente de la Diputación, José Manuel Latre. Bueno, yo quería hacer breve matización por lo que ha dicho Fran del remanente, que ese remanente también se ha utilizado para ampliar el plan de carreteras, para hacer obras de eficiencia energética, para hacer de alguna forma planes provinciales para el tipo emplea, en definitiva que ese remanente, además con fondos propios, eso. Y luego también, de cara a lo que se ha dicho, antes de empezar con el plan de carreteras, ya que tengo otro turno también, decir que lo más importante para la Diputación, por lo menos lo más importante para mí como presidente, son los alcaldes y los concejales, que son los que conocen. Aquí se ha dicho que aquí hay que vivir día a día lo que es los pueblos pequeños y los pueblos intermedios, y que lógicamente no se viven desde una mesa, se viven desde una realidad, y en eso los alcaldes tenemos algo de protagonismo. Yo ahora hablo también como alcalde. En cuanto al plan de carreteras, yo creo que es una obra que en principio cuenta con la complacencia generalizada de la gente. Es una obra bien hecha, se ha ejecutado. En estos últimos 4 años, antes de empezar el nuevo mandato, se han invertido 60 millones de euros. De alguna forma, prácticamente cuando acabemos este año va a estar el 80%. Pues puede terminar la frase. Va a estar el 80% Tampoco de la soy obra tan realizada. estricta. Vale. Vamos a seguir escuchando en este caso al Partido Socialista, Julio García. Un minuto. Bueno, yo creo que el plan de carreteras era un proyecto imprescindible para esta provincia. Evidentemente no garantiza el desarrollo por sí solo, pero estoy convencido de que el desarrollo sería imposible sin haber abordado una obra como esta, un proyecto como este. A quienes en este momento, desde el equipo de gobierno incluso, critican que se abordara de una sola vez como plan de carreteras conjunto de toda la provincia, yo les diría que de no haberlo hecho así, en estos momentos el 80% de las carreteras de la provincia estarían sin arreglar. No el 80% arregladas y el 20% por acondicionar, estaría al revés. Y esta provincia no hubiera salido de ese impasse en ningún momento, ¿no? Creo que eso era una obra, como digo, imprescindible, y yo estoy orgulloso del esfuerzo colectivo que se ha hecho por parte de toda la provincia, partiendo de los propios municipios, y del consenso alcanzado. Lo que es un poco doloroso es ver que, claro, el esfuerzo que ha supuesto la ejecución de este plan ahora se critica porque suponía un sacrificio también en forma de endeudamiento. Lógicamente hubo que pedir créditos para poder abordar esta obra, pero era imprescindible, como digo. Y, se acaba insisto, su tiempo. En la siguiente intervención. El consenso total que alcanzó el plan. Portavoz, le toca ahora a Fran Riaño. Sí, bueno, yo también voy a hacer un inciso y así también aprovecho y también contesto. El remanente se ha gastado en otras cosas, pero el remanente viene de no gastarlo en aquello que el propio gobierno del Partido Popular había presupuestado en hacer y terminó no haciendo. Luego habrán aprovechado para hacer otras cosas, además de pagar adelantada la deuda a los bancos. El plan de carretera, de todas formas, que es lo que nos ocupa, todos consideramos que es necesario, que es bueno para la provincia, y de hecho en su día nació con el consenso de todos los grupos. El plan de carreteras, por cierto, desde que nació ya viene con un año natural de desfase entre su planificación financiera y su ejecución material. Esto no es algo nuevo. De hecho, el propio plan ya contemplaba ese desfase y aún así se votó a favor por todos los grupos, no sin reticencias del Partido Popular y de Izquierda Unida en aquel entonces, que entendemos que acabamos superando por la rentabilidad social y la importancia de la obra, ¿no? Un plan de carreteras, en cualquier caso, que se aprobó con la unanimidad de todos los grupos, pero que en 2011, al poco de llegar el Partido Popular al gobierno, pues unilateralmente decidió recortar y alargarlo en el tiempo. Por parte del Partido Socialista, segundo turno. Sí, bueno, efectivamente, antes Pepe hablaba de que en algunos casos había tardado demasiado. Eso es fruto de el plan de carreteras se hacía sobre una planificación aprobada por los técnicos, y en 2011 lo que se hizo fue cambiar esa planificación y cambiar las carreteras de orden. Eso fue una de las razones por las que nos opusimos a aquel cambio, eso y la dilatación un año más de las anualidades del plan. En cualquier caso, y aunque sea un año más tarde, el año próximo finalizará este programa, llegará el momento de abordar otros compromisos con la provincia de la misma naturaleza, e insisto que habrá sido
no garantía del desarrollo de la provincia, pero sí uno de sus pilares fundamentales para cualquier proyecto de mejora y para cualquier proyecto de desarrollo. En ese esfuerzo yo quiero destacar también, que no se ha dicho, el compromiso y la labor de los técnicos de la Diputación, que siempre han apostado por este proyecto. Fran. Bueno, pues como estábamos diciendo, es un plan que aunque nace con consenso, en el año 2011 el Partido Popular ese consenso lo dinamita y decide recortar el plan, ¿no? En su día el señor Robisco, que era vicepresidente en la Diputación, vino a decir, pues en resumen, que donde antes se iban a ejecutar determinadas obras de calado, pues se iban para resolver problemas que ya estaban enquistados de seguridad vial y demás, pues ahora lo que se iba a hacer era un poco más que un lavado de cara, un reasfaltado, un repintado, pero manteniendo siempre los anchos y los trazados de las carreteras y además con variaciones en el tiempo, pues dándole la patada a alguna de las obras hasta año y medio por delante. Es decir, que al final iban a hacer menos, peor y más tarde, ¿no? Ese es el motivo por el que nosotros evidentemente nos opusimos a ese cambio en el plan, porque además por otro lado, en aquel momento, como no necesitaban del consenso de nadie, pues no lo consultaron con nadie, no lo pactaron con nadie y decidieron hacerlo por su cuenta y riesgo. Presidente. Bueno, yo lo que quiero decir es que este plan ha salido adelante con la colaboración de todos los grupos, pero sí que ha habido trabas y cortapisas. Nosotros cuando estábamos en la oposición, me acuerdo yo, en la primera legislatura que estuve yo en la Diputación, que el Partido Popular, estando en la oposición, apoyaba este plan de carreteras. Y luego al principio, cuando empezó el gobierno del partido, digamos, del Grupo Popular, no fue exactamente así. La ejecución habrá distintas discrepancias, pero así hay, y con todas las personas que hablas, o con la mayoría, para no decir con todas, pues están satisfechas de ese plan, la inversión. Solo hay que citar que este último año en el que estamos, 2015, se ha invertido 10 millones de euros y de las 13 carreteras previstas solo hay 2 que prácticamente están finalizando, que son la de Moratilla Los Meleros y la que abarca hasta la provincia de Soria por la zona de la Barbolla, la Ribera Santuste, que son pedanías de Sigüenza. ¿Qué es lo que ha supuesto este plan? ¿O qué supone? Creación de empleo, empresas de la provincia, fomentar la seguridad, conocer los pueblos y promocionar de alguna forma económicamente. Y se ha hecho, añadimos, el presupuesto añadido del remanente positivo de tesorería, pues ha significado el crecer en ese ámbito. Último turno para hablar del plan de carreteras. Fran. Bueno, claro, decía el señor Latre que es que el Partido Popular apoyaba el plan y que cuando llegaron ellos se dejó apoyar. Claro, es que ellos tomaron el poder en julio de 2011 y en octubre de 2011 ya estaban anunciando que recortaban el plan y que además alargaban los plazos año y medio. Pues claro, evidentemente de esa manera es imposible que los demás vayamos a apoyar la forma de ejecutar ese plan por el Partido Popular. En resumen, al final el Partido Popular lo que hizo fue pues unilateralmente darle un hachazo al plan de carreteras, hacer menos de lo que se había comprometido y de lo que esperaban los alcaldes y los vecinos y hacerlo más tarde. Ahora parece que el plan de carreteras se está cumpliendo y se está cumpliendo en fecha, pero claro, cuando haces lo mismo o menos y en año y medio más, pues es fácil cumplir plazos y cumplir compromisos, lógicamente. Presidente. Bueno, yo ya lo he dicho, comparto las distintas opiniones, pero hay que entender que lógicamente nosotros hemos cumplido, o se ha cumplido en el anterior mandato y ahora tiene esta continuidad con el actual mandato y como se ha dicho aquí, el próxima anualidad se va a acabar este plan de carreteras y en definitiva lo que pretende esto, como han dicho los alcaldes antes, es comunicar, tener acceso a las ciudades, a los pueblos, porque es una demanda. Un municipio que no tiene un acceso lógicamente tiende a desaparecer y eso hemos insistido con mucha frecuencia. Y bueno, pues ya las discrepancias en si el plan se ha ralentizado, si el plan ha supuesto una modificación, eso ya son criterios distintos y dispares que ahí lógicamente pues podremos llegar a un punto de encuentro, pero a lo mejor seguiremos manteniendo nuestras discrepancias. En definitiva es que el plan tiene un grado de satisfacción importante que ha abarcado toda la provincia en definitiva y que lógicamente está cumpliendo con lo que estaba establecido, que era la comunicación con los municipios y fomentar la creación de empleo y fomentar la creación de riqueza. Julio, por parte del PSOE. Me gustaría recalcar dos cosas que creo que son importantes de cara al mandato que nos queda por delante, ¿no? A mí me gustaría que se tuviese claro qué es, por qué ocurre que se apoye un proyecto por unanimidad y por qué ocurre que no se apoya cuando no se apoya.
El plan de carreteras, cuando lo iniciamos, lo primero que hicimos fue sentar a todos los grupos de la oposición a contarles cuál era nuestro plan, cuál era la intención que teníamos, a hacer nuestras sus propuestas y, en definitiva, a convertir el plan en un plan de todos, de toda la corporación, técnicos incluidos. La diferencia es que cuando llegó el Partido Popular, sin hablar con nadie, nos trató de imponer un plan en el que no estaban convencidos ni los técnicos y que, desde luego, a nosotros nos parecía que era dilatar en exceso y demorar en exceso algunos proyectos, como el que decía, mira, bueno, que estaba previsto en 2011 y se trasladó a 2015, por las buenas. Eso es la diferencia. Cuando se quiere buscar el consenso, se empiezan explicando las propuestas y tratando de convencer. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de los planes provinciales y lo primero que hacemos nuevamente antes de escuchar a los representantes de dos partidos políticos, escuchar la opinión de los alcaldes. Montse, los planes provinciales, ¿hasta qué punto son útiles, indispensables o fundamentales para los pueblos? Efectivamente, los planes provinciales, como bien dices, son fundamentales. Os era la pregunta, efectivamente, son fundamentales para... Sí, en muchas cosas se aplaudo a la Diputación Provincial, como muchos alcaldes, y vuelvo a repetir lo de los pueblos pequeños, pero cuando hablamos de la Diputación Provincial, cuando hablamos de carreteras o hablamos, al final los que tienen que estar contentos no son los políticos, los que tienen que estar contentos son los vecinos, ni siquiera los alcaldes, son los vecinos que al final son los que disfrutan de que los partidos políticos, que los grupos políticos o los alcaldes estemos contentos o no, que hablemos de consenso o no, al final lo importante son los vecinos, los que están allí en los pueblos día a día. Los planes provinciales es indispensable para los pueblos. Sabemos que en los 4 años que dura una legislatura tenemos asegurada una obra o 2 obras. Nos aseguran un presupuesto y en ese año nosotros podemos elegir qué es lo que queremos hacer. No se nos impone nada. Nosotros podemos elegir, que es lo importante, que vemos la necesidad que hay en el pueblo. Por parte de Mirabueno, ¿cómo se ven los planes provinciales? Alcalde. Los veo muy necesarios. Quiero hacer un pequeño resumen histórico del tema de los planes provinciales. Tenemos un minuto, alcalde. Sí. No, pero es muy sencillo. Anteriormente, hace la legislatura del 95-99, los planes provinciales se hacían de una forma, digamos, muy subjetiva, nada objetiva. Yo concretamente en mi pueblo estuvimos 8 años que no dieron ni un solo plan provincial. A partir de la llegada del Partido Socialista a la Diputación, se instauró de que todos los pueblos tenían que tener como mínimo una obra por legislatura, cosa que se está ejecutando hoy. Desde luego tiene que ser así. No se puede hacer discriminaciones de color político. Antes se hacía, ahora ya no se hace, lo cual me alegro. Lo que sí querría también decir es que se debían de priorizar a aquellos pueblos que su presupuesto sea menor, ayudarles más. A aquellos que no tienen presupuesto. Si no es lo mismo que un pueblo tenga un presupuesto, yo que sé, de 3.000 euros por habitante, a aquellos que tengan 500 euros. Desde luego son mucho más necesarios a aquellos que menos dinero tienen. ¿Cómo ven nuestros políticos los planes provinciales? Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino y en unos minutos vemos lo que opinan el presidente de la Diputación, como miembro del Partido Popular, y también los portavoces del Partido Socialista y de Ahora Guadalajara. No se vayan, hasta ahora. Retomamos media hora por delante, estamos hablando de los planes provinciales, acabamos de escuchar a los dos alcaldes que tenemos invitados en esta mesa y vamos a escuchar ya a los políticos. Julio García, desde el Partido Socialista, ¿qué se opina de los planes provinciales? Bueno, es evidente que representan la forma por excelencia de colaboración con los ayuntamientos para garantizar inversiones en servicios básicos, en equipamientos básicos. Para empezar, hay que decir que la Diputación está obligada a hacer esta inversión, prestar esta ayuda, pero no solamente la Diputación, también el Estado. Entonces, hay que empezar por reclamar toda la financiación posible para los municipios en estas inversiones, porque durante estos últimos 4 años el Estado no ha estado prestando esa colaboración.
no ha puesto ni un solo euro a los presupuestos de la Diputación para los planes provinciales. Hay que conseguir la financiación completa para poder llegar a los pueblos, porque las demandas evidentemente existen, como nos decían, y la necesidad es perentoria. Fran, por parte de Ahora Guadalajara. Bueno, está claro que los planes provinciales, tanto el de cooperación de obras como el plan de obras hidráulicas, son dos de las herramientas más importantes que tiene la Diputación para generar riqueza, redistribuir la riqueza, hacer inversiones, etcétera. Estos planes, que hace años se llamaban planes cuatrienales y que ya hace unos años que dejaron de llamarse así, de hecho ya no lo son, es cierto que se ha mantenido ese carácter cuatrienal en cuanto a que a cada pueblo le toque una obra al menos cada 4 años, ¿no? Pero los planes ahora se aprueban cada año y además se aprueban a discreción del equipo de gobierno. Nosotros hace años, coincidiendo con lo que había dicho el alcalde, que reclamamos que en el acceso a los planes de obras provinciales no solo haya unas bases claras y no solo se tenga en cuenta los años que hace que un municipio no tiene una obra, sino que se tengan en cuenta otras variables como la importancia de la obra, su urgencia y la capacidad económica del ayuntamiento que solicita dicha obra, ¿no? Y que estas bases además sean públicas, accesibles y todos los ayuntamientos puedan optar a ellas en igualdad de condiciones y restar así un poco esa discrecionalidad que tiene el equipo de gobierno a la hora de ejecutar. Presidente. Yo pienso, como se ha dicho aquí, que los planes provinciales son prioritarios para cualquier municipio. Yo hablo también como alcalde porque es una necesidad. Muchas veces, como ha dicho Pepe, el plan provincial es prácticamente la obra que puede hacer un municipio, ¿no? Con el consenso, lógicamente, la colaboración de la Diputación. De alguna forma el compromiso de la Diputación, y así ahora se ha trasladado a los ayuntamientos que faciliten aquellas obras que quieren hacer para ver cómo se pueden distribuir, porque en el anterior mandato pues se ha atendido, pues como has dicho, Fran, pues obras planes provinciales, desde un arreglo un colector, la pavimentación o alguna obras de eficiencia energética, que en algunos municipios pues ha cambiado, pues que es fundamental, y lo estábamos hablando aquí ahora en el intermedio, que en los municipios haya un ahorro en la eficiencia energético, porque eso supone una inversión en otras cosas, obras hidráulicas también, y en definitiva lo que se está haciendo es contar con las poblaciones para que ellas nos digan en qué obras quieren utilizar los recursos que de alguna forma son para ellos. Fran. Bueno, por un lado estaba esto que estábamos hablando de la forma de adjudicar las obras y de que deben existir unas bases claras y no solo con el criterio del tiempo, pero luego hay otra parte importante que ha nombrado Julio, que es el tema de la financiación. La financiación de los planes provinciales era compartida por el Estado en unos casos y por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otros, hasta que llegaron los gobiernos en 2011 del señor Rajoy y la señora Cospedal y decidieron dejar de cooperar con los ayuntamientos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, lógicamente, las inversiones cayeron y cuando no han caído o se han igualado con años anteriores ha sido a costa de que la propia Diputación, con fondos propios, terminara supliendo esa financiación que había dejado de prestar tanto el Estado como la Junta de Comunidades, que por otro lado, como dice Julio, tienen la misma obligación que la Diputación Provincial de colaborar con sus ayuntamientos. Y lo triste de todo esto no es solo que lo hayan dejado de hacer, sino que desde la Diputación, desde el Partido Popular de la Diputación, no se han molestado ni siquiera en pedírselo a sus compañeros de gobierno o de los distintos gobiernos en 4 años. Presidente. Bueno, pues siguiendo con lo de Fran, recientemente, la semana pasada, nos pusimos de acuerdo para solicitar esa aportación económica al Estado y, en definitiva, como dice él, también a la Junta de Comunidades. El compromiso de la Diputación a lo largo de este mandato, y ahora tiene que tener esa continuidad, es la realización en ese periodo cuatrienal que dura un plan provincial de 3 obras, sean de caminos, sea de obras que afectan a carreteras, como antes ha dicho Monse, que a lo mejor ella no tenía ninguna carretera, pero para ir a su pueblo tiene que dirigirse por alguna de las carreteras que hay el arreglo. También, en definitiva, obras, por ejemplo, obras hidráulicas, obras de eficiencia energética, y ese es nuestro compromiso. Y la verdad es que yo, por ejemplo, ahora en este periodo de tiempo que me he reunido con bastantes alcaldes, indistintamente de un grupo político o de otro, pues esa es una de las cosas que de alguna forma te reclaman, ¿no? Pues que tienen alguna obra pendiente de realizar, alguna cosa para finalizar o algo que quieren modificar. Y ese es de alguna forma el pulmón, el balón de oxígeno que necesitan estos municipios. Julio. Sí, se está hablando mucho de compromiso, pero aquí nunca mejor dicho, obras son amores. Y si nos
Y si medimos el grado de ejecución o el grado de compromiso que ha podido tener el Gobierno de la Nación en esto, pues se mide por la cantidad que se ha trasladado al presupuesto de 2016, 0. Ese es el compromiso que tienen para este tipo de obras el Gobierno de Mariano Rajoy con los municipios de la provincia. Y esa es la actitud que ha tenido el Gobierno del Partido Popular durante estos últimos 4 años, que, como decía Fran, no ha reclamado ni una sola vez lo que le pertenecía por derecho a los municipios de la provincia. Hay que hablar de compromiso, evidentemente, pero con hechos. Nosotros abogamos porque exista ese compromiso también del Estado y porque se hagan de una vez, se aprueben unos criterios objetivos y solidarios para llegar con estas inversiones imprescindibles a los pueblos de la provincia. Presidente. Bien, pues como obras son amores y no buenas razones, a lo largo de este periodo de los 4 años se han ejecutado unas 1.300 obras. Los recursos propios, vuelvo a insistir, ahora recientemente, la semana pasada, celebramos el pleno de la Diputación y de alguna manera se ha solicitado esa petición, tanto a una institución como a otra, que tienen que compartir. Aquí vamos a hablar de la Diputación, no vamos a hablar de la política nacional, porque en definitiva también cuando se dice que no se presupuesta una cantidad, a veces es que ha dado lugar a que el endeudamiento, el nivel que existía, ha provocado esa situación, pero que en definitiva esa es la realidad. Yo insisto en lo mismo, nosotros desde la Diputación estamos pidiendo, y así se ha hecho, la opinión a todos los ayuntamientos que nos faciliten dónde quieren invertir el dinero que les corresponda a la obra que tengan que realizar. Ahora habrá que priorizar, mejorar en esa inversión, intentar trabajar en ese sentido y de alguna forma dar cabida a todas aquellas peticiones que se puedan hacer a lo largo de este periodo de mandato. Julio. Sí, bueno, hablaba el presidente que se han hecho 1.300 obras a lo largo del mandato. Vamos a ver, ¿no? Muchas veces se han ido pasando de año a año porque no llegaban a un grado de ejecución bajísimo. Pero es que además, en materia de inversión, le puedo decir que entre la inversión de presupuestos propios de la Diputación y las transferencias que venían de otras administraciones, en los 4 años anteriores, en la Diputación Provincial, se invirtieron del orden de los 130 millones de euros. En estos 4 últimos años, en una cuenta rápida con los presupuestos, puesto que no ha habido transferencia de otras administraciones, se quedan 65. Es decir, la mitad de inversión en los pueblos de la provincia durante los últimos 4 años. Eso es un conocimiento generalizado por parte de todos los ayuntamientos de la provincia. A ninguno que le preguntes te dirá que se ha invertido más durante estos años que en los anteriores, ni muchísimo menos. Esa es un poco la medida del compromiso y en lo que se traduce en inversión. Fran. Bueno, son 1.300 obras y más tenían que haber sido, porque efectivamente la mayoría de los años no se ha ejecutado se ha llegado casi al 70% de ejecución, por lo tanto se ha dejado casi una tercera parte sin ejecutar. De todas formas, este es el cuadro de inversiones que ha habido en planes de obras provinciales. Esto es lo que se invertía en 2011, en 2012 y sobre todo en 2013 y 2014 hay una caída importante de la inversión derivada del dinero que dejó de poner el Estado, y es cierto que se ha ido recuperando, pero se ha ido recuperando a las espaldas de los ciudadanos de esta provincia, que han terminado poniendo el dinero que tenía que haber puesto el Estado o la Junta. Y lo triste de todo es que además la Diputación no se ha molestado en solicitarle a sus compañeros que cumplieran con su obligación hasta la semana pasada. Y aquí es donde volvíamos un poco al punto primero, ¿no? ¿Han cambiado algunas cosas en la Diputación? Pues han cambiado algunas cosas, entre ellas las formas o la necesidad de alcanzar consensos, porque han perdido la mayoría absoluta. Hablamos de uno de los programas que tiene la Diputación en marcha, que es el Dipu Emplea. Uno de los compromisos de todas las instituciones, y en eso estaremos de acuerdo todos los que estamos en esta mesa, es que cada uno ponga su granito de arena, con mayor o menor fortuna, para generar puestos de trabajo, que es una de las cosas que más preocupa a la ciudadanía de a pie. ¿Cómo lo ven los alcaldes, Pepe? El tema del Dipu Emplea me parece muy correcto, pero la formación es muy necesaria, sobre todo para insertar a estas personas que se han quedado sin trabajo, reciclarlas, darles mayor formación para que puedan entrar en el círculo del empleo. Pero no hay que limitarse solamente al tema de la formación, sino que estos 4 últimos años o 5 últimos años, debido a la crisis tan bestial que estamos atravesando y la falta de plan de empleo tanto de la Diputación de la Junta, desde luego no han ayudado a que estas personas que se han quedado sin trabajo puedan entrar en el circuito del empleo. O sea, creo que ahí la Diputación ha fallado
en el tema de que había tenido que tener un plan de empleo, porque tampoco lo ha tenido la Junta. La Junta anteriormente sí tenía planes de empleo y más o menos pues todos los municipios, en función de sus necesidades, alguna persona que estuviese sin trabajo pues siempre la empleaban 2, 3, 4, 5, 6 meses, que les venía muy bien y con lo poquito que tenía del pueblo pues salían adelante. Monse. Bueno, creo que las diputaciones no tienen competencia con empleo, pero bueno, creo que la Diputación ha estado trabajando en el programa anterior con Dipuemplea. Creo que ha venido fenomenal para todas esas personas en los municipios que querían formarse, además eran cursos becados, con una aportación, si no recuerdo mal, de que ponía Diputación del 20%, un 80% era de Fondo Social Europeo. Se formaron unas 250 personas y se alcanzaron, un 40% de esas personas que se formaron encontraron trabajo. En la actualidad es el Dipuemplea Plus, en los cursos de formación con teoría y práctica, que creo que es fundamental. Me parece que llega como a unas 150 personas y son 10 cursos que van pasando por distintas localidades. Creo que está bien, puesto que para que todos tengan en su comarca, en su territorio, puedan acceder a los cursos, lo veo bastante bien. Por parte de Ahora Guadalajara, Fran. Sí, bueno, el Dipuemplea es una política que ya viene heredada, que el Partido Popular ya heredó del anterior equipo de gobierno al que tanto criticaban y que sin embargo pues han ido prorrogando a lo largo de estos 4 años pues para intentar mejorar la cualificación de los desempleados de la provincia, ¿no? Esto demuestra que el plan en sí era bueno, es evidente, pero claro, se les olvida que ese plan nació allá por el año 2007-2008, en los primeros años de la crisis, donde la gente todavía tenía unas buenas prestaciones por desempleo, unas redes solidarias, unas redes familiares. Todo eso, después de 10 años, se ha agotado y hay una inmensa mayoría de desempleados que no tienen prestaciones, ni tienen red de solidaridad, ni familiar ninguna a la que acudir. Y es evidente que es la hora de hacer políticas de empleo directo y de empleo indirecto. Es decir, ya no cabe más formación, la gente no puede formarse más, no quiere formarse más, de lo que quiere es empezar a trabajar de una vez, que han pasado casi 10 años desde que se hizo el Dipuemplea. Eso no significa que no sea necesario, pero significa que evidentemente empieza a ser como mínimo necesario hacer otro tipo de planes de empleo como los que decía el alcalde. Presidente, hace poco estuvo usted en la inauguración de los cursos del Dipuemplea. Sí, hace 2 semanas. ¿Qué le trasladaron los alumnos? Bueno, pues le trasladaron que, pues, lógicamente, para encontrar un empleo hay que tener una formación. Y ahí un poco también, no es que discrepe de Fran, pero hay que matizar, ¿no? Hay muchas personas que sí que es cierto que han perdido desgraciadamente su puesto de trabajo por circunstancias, pero que lógicamente para asumir un nuevo puesto de trabajo necesitan una formación, una preparación. Y este es el papel que juega el Dipuemplea. Definitiva, y como ha dicho bien Monse, en el anterior programa un 40% de personas que disfrutaron de ese plan, o disfrutaron, por decirlo de alguna forma, se han insertado, y ahora el que se está realizando hasta mediados de diciembre, pues la oferta, ha habido 500 solicitudes, el plan era para unas 150 personas, también se ha extendido por toda la provincia, está no solo en Guadalajara el corredor, sino también en las distintas zonas de la provincia, y aparte existen otros programas como Inicia y Crece Más. Los planes de empleo sí estamos de acuerdo, el plan de empleo pueden llevar a un trabajo, pero lógicamente también hay que entender que los municipios, cuando existían aquellos planes de empleo que venían para cubrir unas necesidades de personas, pero también había una financiación, o tenía que haber una financiación que muchas veces soportaban los ayuntamientos. Por parte del Partido Socialista, Julio. Bueno, evidentemente, nosotros Dipuemplea nos parece que es un buen programa de formación. Lo iniciamos allá por el año 2008 con fondos del Fondo Social Europeo, efectivamente. Nos parece bien que continúe, pero creemos que Dipuemplea solo no da la idea del compromiso que se requiere para colaborar en erradicar el paro en nuestra provincia, el desempleo en nuestra provincia. Hace falta mayor implicación, hace falta mayor compromiso. Y hemos echado de menos durante estos últimos años que hubiera esa mayor implicación. Todos los años hemos pedido que se colaborara o que se pusiera en marcha un plan de empleo. No ha habido voluntad por parte del equipo de gobierno anterior de poner en marcha ni un solo año
ninguno de los planes de empleo que otras diputaciones se han puesto, y tampoco lo ha habido por parte del Gobierno regional. Esperemos que la Diputación sí que colabore a partir de ahora que se va a implantar un plan de empleo ambicioso en la provincia. Presidente. Bueno, pues como digo, lógicamente, un plan de empleo, yo, como si me preguntan como presidente de la Diputación, yo nunca voy a desdeñar la creación de empleo, lógicamente, y en eso tenemos que trabajar de alguna forma consensuadamente. Pero sí que, lógicamente, hay que establecer unas pautas, unos criterios y hay que ver, o sea, como se ha dicho en muchas ocasiones, ¿no? Hay que ver y además me parece que lo ha dicho Monse, nuestra competencia está limitada en ese sentido. Eso no quiere decir que queramos escurrir el bulto, pero sí que poner sobre la mesa a que de las distintas administraciones qué es lo que van a aportar, en qué medida y cuál va a ser la implicación de cada administración en este sentido. Y eso es lo que de alguna forma hay que clarificar. El Grupo Emplea, yo creo que ya se ha dicho aquí en la mesa, nadie lo pone en cuestión. Incentiva la creación, incentiva la formación de cara a las personas, y es un proyecto que yo creo que ya está consolidado y que tiene que tener también su continuidad independientemente de las demás cosas que se propongan. ¿Es el Partido Socialista, Julio? No reduzcamos a esto a un problema de competencias, porque tampoco era competencia de la Diputación colaborar con el Ministerio del Interior para arreglar los cuarteles de la Guardia Civil, que a mí me parece muy bien que se arreglen, pero probablemente no debiera haber sido con presupuesto de la propia Diputación, y hubiera podido ser prioritario para llevar a cabo algún plan de empleo, para luchar contra el desempleo. Entonces, no lo reduzcamos a un problema de competencias, vamos a hablar de compromisos. Y si la Diputación tiene compromiso para ayudar a que los desempleados de esta provincia puedan tener un trabajo, pues ahí estará. Y si no existe ese compromiso, evidentemente, pues suceden cosas como las que han sucedido en estos años atrás. Porque el problema de competencias tampoco es competencia de los ayuntamientos, ¿no? Y al final los ayuntamientos quieren colaborar en que sus vecinos puedan prestar un servicio local y a la vez tener un empleo que les va a permitir después tener una ayuda y poder evitar situaciones verdaderamente dramáticas de muchas familias que no tienen ningún ingreso en su caso. Fran. Bueno, efectivamente, pues una cosa es que la competencia recaiga sobre la comunidad autónoma y otra que no la pueda ejercer la Diputación, mucho menos si es con el acuerdo de la comunidad autónoma. Es decir, que lo puede ejercer porque de hecho ya se ha ejercido en otras ocasiones. Yo voy a discrepar mínimamente del compañero Julio. Hombre, llamar ambicioso a un plan de empleo de 6 meses con un salario mínimo de 645 euros me parece excesivo, ¿eh? Yo creo que es más bien escasito, pero bueno, es lo que hay y es mucho más de lo que ha habido en los 4 años anteriores, ¿eh? Y habrá que aprovecharlo. El Dipu Emplea es un plan que ha demostrado efectivamente su validez, nadie lo ha negado y tendrá que seguir, pero evidentemente a estas alturas es evidente que es insuficiente, ¿eh? Y que lo que toca son políticas de creación de empleo directo, indirecto y de inversión, porque se ha hablado también aquí del programa Inicia y del Crece Más y tal, que están muy bien tenerlos también, pero que al final toda la política de generación de empleo que ha practicado el Partido Popular va enfocada exclusivamente a los emprendedores, entre comillas, ¿no? Que al final es el búscate la vida, arriesga tú, busca un crédito si es que lo encuentras e inicia una actividad y tírate al monte. Volvemos a Julio. Llamo, Fran, ambicioso y comprometido a un plan de empleo que pretende dar un salario y un empleo a 60.000 personas en la comunidad autónoma y a 6.000 personas, a más de 6.000 personas en la provincia. Claro que el llamo ambicioso y comprometido, y desde luego está a años luz del compromiso que fue cero del anterior gobierno regional de la señora Cospedal, que en esa materia, es más, explícitamente decía que los castellanos manchegos tendrían que acostumbrarse a vivir sin planes de empleo. Nosotros creemos que en la situación actual no se puede tener esa actitud, no se puede tener esa falta de compromiso, y desde luego el gobierno regional ha puesto todos sus recursos al servicio de este plan y esperamos, y los ayuntamientos también esperan, que puedan solucionar. Es verdad que no va a proporcionar un empleo de por vida a las familias, pero sí para solucionar esa situación muchas veces dramática de las familias de nuestros municipios. Fran. Sí, vamos a ver, sí que el plan de empleo es bueno, yo no lo voy a negar, ¿no? Pero que podría haber sido mucho más ambicioso, si quieres, para no calificarlo de otra forma, ¿no? Podría haber sido
ambicioso. Y efectivamente, bueno, va a venir a solucionar algunas situaciones dramáticas siempre y cuando se cumplan una serie de condicionantes muy importantes, ¿eh? No tener prestaciones de ningún tipo, que nadie más de la familia haya incurrido en el plan, que la actividad a la que se vaya a dedicar sea sostenible y tal, o sea, en fin, o sea, que no es que cualquiera que esté en una situación dramática vaya a llamar a la puerta y pueda entrar en el plan de empleo, porque eso tampoco es así. De todas formas, si yo me parece bien y me parece bienvenido, pero es evidente que se necesitan planes de empleo más fuertes que ese. La Diputación tiene que hacer un esfuerzo y no puede quedarse exclusivamente en un tipo emplea, que está muy bien, que la gente tiene que reciclarse y tiene que tomar formación para reorientar su carrera profesional, pero luego tiene que tener una oportunidad de poner en práctica esa carrera profesional. Presidente. Dice Julio que compromisos. Yo siempre, cuando en los estudios siempre se decía, tiene que haber unas bases, un teorema para llegar a unos compromisos, y eso es lo que se solicita. Se ha dicho también del anterior gobierno regional. El compromiso del anterior gobierno regional fue dejar a cero la deuda con los ayuntamientos, 380 millones de euros. Eso fue, porque a veces ocurre que los planes de empleo, los planes de empleo existentes luego se tenían que pagar y a veces no ocurría. Y yo con eso no quito ni una coma de decir que estoy a favor de empleo. También se ha dicho que el tipo de empleo no es suficiente, lo estamos de acuerdo, pero también se ha hecho inversión en las carreteras donde están creándose puestos de trabajo a empresas provinciales, microcréditos a empresas. Aquí estamos dos representantes también de grupos de acción local, que la Diputación es la única Diputación, y ahí sí que también habría competencias, es la única Diputación dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y lo sabemos todos, que suministra o invierte fondos en los grupos de acción local para crear empleo en el medio rural, que el medio rural es lo fundamental, y aquí queremos recordar que el medio rural en la provincia de Guadalajara es fundamental, los convenios con la CEO de CEPIME, para crear también puestos de trabajo y fomentar el empleo en la empresa, en definitiva, que yo creo que también se trabaja en ese sentido. Vamos muy mal de tiempo porque vamos acumulando, entre lo que yo hablo y lo que se nos va el tiempo a todos, pues se nos va acumulando más. Vamos a pedir a los alcaldes que, eso sí, intervengan en pedir, ya que están aquí, a los representantes de la Diputación que defienden sus intereses aquello que crean oportuno. Pedir aquello que crean oportuno. Vamos a ver, Rosa, pues yo pediría que los alcaldes no nos tengamos que desplazar hasta la Diputación Provincial, hasta Guadalajara, para algunos trámites, que teniendo ya pues las nuevas tecnologías que tenemos, que se nos facilite ese trámite, no desplazarnos a Guadalajara. A mí relativamente me pilla cerca, 35-40 minutos y estoy en Guadalajara. Pero la parte de Molina de Aragón, desplazarse para algunos trámites, yo pediría eso al presidente de la Diputación, que trabaje en ese tema, que nos va a evitar pues muchos desplazamientos innecesarios. Pepe. Yo quería hacer una petición, aprovechando que está el presidente aquí, sobre todo a los pueblos pequeños. La legislatura pasada, con respecto a las anteriores, ha habido una disminución en ciertas prestaciones. Y concretamente, aunque parezca una minucia, le voy a detallar una de ellas. Antes, cuando llegaban las fiestas locales de los pueblos, pedías el escenario a la Diputación, llevan los funcionarios de la Diputación, te lo instalaban. ¿Ahora qué ocurre? Ahora el escenario está en los centros comarcales, el ayuntamiento tiene que alquilar un vehículo, buscar gente para ir allí, cargarlo, traerlo al pueblo, montarlo, cuando acaban las fiestas, desmontarlo, coger otro vehículo, alquilarlo, volverlo a llevar, y resulta, ¿qué pasa? Que sale más caro que si tienes que alquilar uno. ¿Qué es lo que he tenido que hacer yo estos últimos 4 años? Alquilar uno, porque me salía más ventajoso que una empresa se lo alquilase que pedíselo a la Diputación. Y digo, esa pequeña cosa, que parezca una minucia, pero es muy importante para aquellos ayuntamientos como el mío, que tiene 100 habitantes. Presidente, trabajará en ello, me imagino, las Sí, dos peticiones hombre, de los alcaldes. Yo creo que cuando uno está en un puesto de este tipo, sea en un grupo o en otro, el objetivo es decir que todo se puede mejorar y todo es mejorable. Y en ese sentido, pues lo que decía Monse, estamos trabajando en el tema de la administración electrónica, estamos dando los primeros pasos para ver cómo se podría desarrollar para facilitar que desde los municipios, ya que es una provincia muy dispersa en población y en municipios, pues que algunos trámites se puedan hacer directamente desde esos propios municipios o de una zona cercana. Y sobre todo el tema de la transparencia, que también hemos tratado también en algún pleno y vamos a hacer en ese sentido. En definitiva, lo que se pretende desde la Diputación es hacer una administración cercana, amable, porque es de alguna forma
un poco el soporte de los demás ayuntamientos, y yo lo manifiesto como presidente de Diputación y como alcalde, porque aunque diga Pepe que hay pueblos pequeños, ¿no? El mío es menos pequeño, pero bueno, también sigue siendo un municipio en una zona rural con muchas dificultades, y eso hay que hacerlo, ¿no? Lo último, de manera breve, antes de despedirnos, aunque mis compañeros quedamos muy mal de tiempo, nos matarán si nos extendemos mucho. Últimos 3 minutos, menos si puede ser, para decir cuál es la postura de los 3 partidos políticos que nos acompañan hoy aquí, ahora Guadalajara o ahora En Común, o Unidad Popular, el Partido Socialista y el Partido Popular, de cara a la postura de eliminar las diputaciones o reformarlas, o lo que cada uno considere oportuno. Fran. Bueno, pues yo, como yo soy de Izquierda Unida, pero soy diputado de Ahora Guadalajara, y Ahora Guadalajara no tiene una posición definida sobre las diputaciones, y la mía, como Izquierda Unida, pues es conocida por todos, no voy a andar mucho en ello. Las diputaciones tienen que ir desapareciendo en favor de una comarcalización. Lo que no puede hacer es desaparecer de hoy para mañana, y mucho menos en una provincia como la nuestra. Nosotros yo creo que los servicios serían mucho más cercanos si estuvieran comarcalizados. Y sí quiero aprovechar los 20 segundos que me quedan para decir, porque nosotros también somos conscientes de algunas cosas en las que falla la Diputación, sobre todo en dar servicios o recursos humanos a ponerlos a disposición de los ayuntamientos, sobre todo en asesoramiento legal, en asesoramiento urbanístico, por ejemplo, con arquitectos, para evitar que los expedientes que hacen determinados arquitectos puedan estar en situación irregular, y también en mano de obra de fontaneros, albañiles, etcétera, de los centros comarcales, que al final para obras muy pequeñitas de los ayuntamientos, para nosotros son obras pequeñitas, pero para ellos son muy importantes, y yo creo que ahí es donde hay que poner un poco más de fuerza. Julio. Pues el Partido Socialista cree en unas diputaciones modernizadas, revisando su marco de actuación, en el marco de un escenario, de un mundo local, de un municipalismo, con unos ayuntamientos con suficiencia financiera, con financiación, volcados en esos pequeños municipios, desde luego derogando esa reforma local que ha hecho el Partido Popular. Entonces, por lo tanto, las diputaciones sí, modernizándolas, reformándolas, haciéndolas más transparentes, porque las diputaciones fallan precisamente cuando se alejan de los municipios, o no sintonizan con sus objetivos, o cuando dejan de escucharles, o cuando pretenden suplantarles. Y las diputaciones fallan también cuando miran a quién gobierna o cuántos votos hay en un municipio a la hora de hacer una inversión, a la hora de atenderle. Más cercanía, mayor compromiso y mayor atención a los municipios. Presidente. Yo creo que, como he dicho antes, nuestra obligación, estemos en un lado o estemos en otro, que eso es independiente, es trabajar por la mejora de las instituciones. Y yo creo que aquí, por lo menos desde mi punto de vista, nadie pone en duda que en la provincia de Guadalajara la Diputación es fundamental. Porque es cercana al municipio. Y en definitiva es la que te va a resolver muchos asuntos que tú, como ha dicho Pepe, a veces no podrías resolver, porque no tiene ni medios materiales ni medios humanos. Entonces, es fundamental. Hay que hacerla cercana. De hecho, recientemente, hace unos años, se celebró aquí en la provincia de Guadalajara los 200 años de la Diputación Provincial. Si no tuviera ese papel emblemático en ese sentido de apoyo a los municipios, a eso no se habría llegado. Que lógicamente tiene que haber una preocupación, que se tiene que hacer más pendiente de la población, teniendo en cuenta que la población rural aquí en Guadalajara es importante, que hay que de alguna forma tener ese papel de seguir trabajando, hacerlo transparente, cercano, eficiente. Eso nadie lo pone en duda, pero yo creo que aquí cuestionar la Diputación, en este caso de Guadalajara, creo que no tiene sentido. Pues hasta aquí nuestro tiempo para esta tertulia sobre la Diputación. Presidente, portavoces y diputados y alcaldes, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias también a ustedes. En 7 días más protagonistas. Buenas noches.